era errada a Dios, no nos daba las cosas de Dios, vivíamos en pecado, sin Cristo, sin esperanza, ¿verdad? Nuestros corazones, nuestras mentes, todo estaba malo, pero por gracia de Dios que Él nos salvó, ¿verdad? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no se nos demandó que hiciéramos algo para ser salvos, lo que eso nos demandó es creyéramos y nos arrepintiéramos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Si alguien va a ser salvo, va a ser aquel que reconoce qué tan pecador es y cómo con las misericordias de Dios le quiere perdonar, le quiere transformar, le quiere salvar. Oiga, qué bendición es esto, hermano. Decía el versículo 5, nos salvó. Amén, hermano. ¿Cómo que nos salvó, pastor? No entiendo, dice ahí. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es que yo le dije, bueno, para ser salvo, usted tiene que ser esto. Para ser salvo, usted tiene que ser el otro. No, dice que nos salvó, no por obra de justicia. Solamente por la pura gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos salvó, hermano. Amén. Solamente por eso, hermano. No es que nosotros hubiéramos hecho alguna cosa, nos salvó por su pura gracia, hermano. Y por eso que cada día de nosotros que podamos recordarnos lo que éramos y cómo Dios tuvo misericordia con nosotros, ahora dándonos una salvación. Pero parece que muchas veces se nos ha olvidado de dónde el Señor nos sacó, hermano. Se nos ha olvidado, hermano, que el Señor nos sacó, podemos decir, del bote de la basura. Podemos decir que el Señor nos sacó de una vida más triste y más amarga. De ahí nos sacó el Señor, hermano. Nos sacó de la perdición. Nos sacó, ¿verdad?, de la esclavitud. Nos sacó, hermano, de lo más triste, hermano. Dice la palabra de Dios. Dice ahí, estamos leyendo ahí en el versículo 5, pero ahora, mire, vamos a leer ahí, hermanos, vamos a leer todavía ahora en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos. ¿Sabe qué es una persona insensata, hermano? Que no entiende, hermano. Insensatos. Mirábamos el asunto, estábamos ahí, hermano, pero éramos insensatos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no teníamos la gracia de Dios, porque no teníamos el Espíritu de Dios, porque no teníamos la palabra de Dios, porque no teníamos alguien que nos hablara de la palabra de Dios. Eso era nuestra vida, insensatos. Insensatos. ¿Quién? Aquel que se le dice y no obedece es un insensato. Amén. Y ahora por la gracia de Dios, no, ¿verdad, hermano? Amén. Ahora, digo yo, ¿verdad? Ahora ya por la gracia de Dios, no, ahora entendemos, dice la palabra de Dios, porque nosotros también éramos, también en otros tiempos, rebeldes. ¿Cuántos eran rebeldes? Para aquí llegamos en contra, hermano. No hicimos obras de justicia para ser hermano. Es por la gracia de Dios que usted ahora es hijo de Dios. Es por la gracia de Dios que ahora usted va al cielo. Es por la gracia de Dios, por lo que el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oiga, por eso cada día debemos de levantarnos contentos y felices de venir aquí a la casa de Dios y de que más gente sea salva, de que más gente venga a los pies del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, porque también nosotros éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados. ¿Sí estamos ahí? Extraviados, dice ahí. ¿Sí? Dice, ¿cómo andábamos? Extraviados, bien perdidos, hermano. De los caminos de Dios, nada, hermano. De las cosas de Dios, nada, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque, hermano, estábamos extraviados, dice ahí, esclavos de las concupiscencias y de los deleites diversos. Éramos que esclavos, hermano, a los vicios, a las cosas de este mundo. Hermano, estábamos, hermano, entregados todos al pecado. Así nos encontró el Señor.
en esa manera de vivir. Por eso dice la Biblia que Dios miró desde los cielos hacia la tierra. ¿De dónde está Dios? Dios está en la tierra. Y Dios miró hacia la tierra para ver si había alguien que entendiera y comprendiera. Y nos vio que todos estábamos, ¿qué? Perdidos. También yo, pastor, sí, también usted estaba perdido en su pecado, en su maldad, y iba rumbo al infierno. Pero por la gracia de Dios, Dios dijo, yo quiero salvarlos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, verdad? Dijo, yo quiero salvarlos, yo quiero mostrarles mi amor, yo quiero mostrarles mi salvación, yo quiero hacer algo maravilloso para con ellos. Dice la palabra de Dios donde leíamos, esclavos a las concupiscencias. ¿Usted sabe qué son concupiscencias, hermano? Todo lo malo y lo perverso, esclavos a las concupiscencias, a los deleites diversos, viviendo en malicias y en envidias. Así vivíamos, ¿dónde? En malicias y en envidias. Así vivíamos, como perros y gatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocíamos la gracia de Dios, no conocíamos el amor de Dios, hermano. Pero por la gracia de Dios, ¿cuántos pueden decir por la gracia de Dios? Y dice la palabra de Dios, viviendo en malicias y envidias, aborreciéndonos los unos a los otros. Así vivíamos. Amén. No crea que cuando usted vino a ser salvo, el Señor lo encontró bien vestidito, bien. No, lo encontró todo bien perdido. Pero ahora el cambio maravilloso que Dios ha hecho en usted, qué bendición, ¿verdad, hermano? La obra que Dios todavía está haciendo. Porque Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y por eso venimos aquí, porque Dios quiere hacer la obra en nuestros corazones. Dice Dios en el versículo ahora que estamos leyendo, el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de quién, hermano, de Dios. Amén. Que dice que se manifestó la bondad de Dios. Aleluya. Oiga, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Hermano, podemos ver cómo vivíamos antes, cómo estábamos antes, perdidos, Cristo sin esperanza, rumbo al infierno, hermano, viviendo en engaño, viviendo en toda cosa, pero se manifestó la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Pastor, ¿cómo se manifestó esa bondad de Dios? ¿Cómo se manifestó esa bondad de Dios? Dice la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, que nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Amén, hermano. Nuestro Salvador y la bondad de Dios para con los hombres, porque Dios no nomás le quiere salvar a usted, Dios no nomás le quiere salvar a usted, Dios quiere salvar a todos los hombres. Cuando dicen gloria a Dios por eso. Dios quiere salvar a qué? A todos los hombres, hermano. Amén. Dice que si hay más gente que hay que hablarle de la gracia de Dios. Sí, hay que hablarle más gente, pastores. Es que hay gente muy mala, pastores, que hay gente muy perversa. ¿No se acuerda cómo era usted? Y Dios le salvó. Amén. Acuérdese que dice la Biblia que cómo andábamos extraviados, hermano. En esos tiempos éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos a las concupiscencias, en los deleites, aborreciéndonos unos. Así vivíamos. Pero Dios le agradó salvarnos, transformarnos. Qué bueno, qué misericordia de Dios tiene, ¿verdad? Por eso dice ahí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia. Amén. Entonces, pastor, ¿cómo nos salvó? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por eso podemos decir, como dice Romanos 5:8, ¿qué es lo que dice Romanos 5:8? ¿Verdad? Nos podemos recordar. Fíjese lo que dice ahí en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, ¿siendo qué? Pecadores. ¿Cómo vino usted a ser salvo? ¿Siendo pecador, pastor? Sí.
La única diferencia es que usted reconoció que era pecador, porque nadie va a ser salvo si no reconoce que es pecador, si no reconoce que va al infierno, si no reconoce que si muere así va a ir al infierno. Pero si reconoce aceptando a Cristo como su Salvador, pero si reconoce aceptando el amor de Dios, Dios le salvará. Dice ahí el versículo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cristo murió qué? Por nosotros. Oiga, qué bendición. Amén. Oiga, qué bendición, hermano. No por obra de justicia nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia. Amén. Por la misericordia. Creo que el miércoles pasado es que es por la misericordia. Es la misericordia. El hombre sigue siendo ingenio para ser de Dios, que todavía no ha destruido este mundo porque quiere salvarlo, hermano. Porque se imagina porque el Señor no destruyes al hombre. Uno decía, porque te acuerdas. Nada más eso. Por Dios, cada día Él tiene misericordia de todos nosotros. De todos nosotros. Un hombre, ¿verdad? Porque hay gente que son bien, que dicen que, ay, yo no sé por qué hay tanto pecado, pastor, ¿por qué Dios no destruye? Le dijo el predicador, porque si Dios destruye, te fuera destruido a ti por pecado. Es por la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice ahí donde estamos leyendo, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios hizo, hermano? Transformó nuestras vidas. Amén. Transformó nuestra vida, nos renovó, hermano, nos lavó, nos transformó nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de ser. Yo no soy el viejo Rudy que era antes, ya no soy aquel hombre viejo que era, hermano, maldiciente, engañador, perverso, malvado. Ya no, hermano. Si usted todavía sigue siendo eso, cuidado. Usted todavía no ha sido salvo. Porque cuando el Señor salva a alguien, lo transforma. ¿Y vinieron? Lo transforma, lo cambia. Dice la palabra de Dios donde leemos, sino que la misericordia, ¿verdad? Por la lavación y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Dios transformó. ¿Se acuerda que el hombre que tenía muchos demonios ahí, hermano? Cuando vino el Señor, los demonios se fueron. Quedó pensando bien, quedó entendiendo bien. Y él dijo, Señor, quiero ir contigo, quiero seguirte. Dijo el Señor, no, vete a tu casa y cuéntales cuántas grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabe? Cuando el Señor transforma nuestra vida, nosotros queremos hablarle a la gente que nos rodea, queremos hablarle a la gente que está con nosotros, decirle lo que Dios ha hecho con nosotros. Y la gente va a decir, me recuerdo que eras esto, me recuerdas que era lo otro, y cómo Dios ha cambiado tu vida. Amén. Dios cambia a los borrachos, Dios cambia a los perdidos, Dios cambia todo lo que tú quieras decir, Dios lo cambia para la gloria de Dios. Y también a los, ¿cómo se llama? También a los religiosos el Señor lo cambia, hermano. Hay mucha gente que era religiosa como Nicodemo y el Señor lo cambió, ¿verdad?
porque no conocía la salvación de Dios, no conocía la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él los regeneró, nos la llamó, dice el lavamiento, la regeneración y la renovación por el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantes, versículo 6, por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Nos dio que abundantemente todas las cosas, hermano. ¿Qué, pastor? Para que usted pueda vivir una vida. Ya no es esclavitud, hermano. Ya no, hermano. Ya no es engaño, hermano. Ahora para que usted pueda ahora glorificar a Dios, hermano. Pueda entenderlo, pueda comprender, entender lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, abundantemente, si no pudiéramos al cielo de esa gracia, de esa abundancia, de esa razón. Hermano, Dios, estamos ahí. Disculpen. Mire, Dios, mire, que justificados por su amén, justificados el amor, la bondad de Dios, el servicio de Dios, en lo que Cristo ha hecho por nosotros ahora. ¿Cómo es que usted va al cielo? En lo que Cristo ha hecho por nosotros ahora. Que hubiera hecho, hermano. Pastores, que ahora ya, sí, ahora, porque es hijo de Dios, ahora Dios ya ha cambiado. Ahora Dios ha cambiado. Jesús, Dios la ha cambiado. Pero ahora todavía tengo problemas con mi mente, problemas con los que nosotros que nos ayudan a buscar. Cuando faltamos y nos debe perdonar. Bueno, si no lo entendí, para que por su gracia empecemos a ser y veníamos a ser herederos con amén. Heredera viniéramos a ser. Si usted todavía no soy heredero, bueno, mañana usted tiene la oportunidad gloriosa de poder heredar la gracia de Dios, de ver la gracia de Dios. Amén. La palabra de Dios nos habla de su misericordia. Capítulo 5, se lo va a leer. Dice la palabra de Dios, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida, y esta vida eterna está en su Hijo. Amén. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está ¿dónde? En su Hijo, en el que pagó el precio para que nosotros fuéramos, en la justicia de Cristo. Él llevó todos nuestros pecados, todos nuestros pecados, todas nuestras cosas, Él las llevó, hermano. Pecados pasados, los pecados presentes y los que voy a cometer el día de mañana. Pastor, es que el cristiano no peca. La Biblia dice
que hay pecado no de muerte. ¿Cuál es eso? El que hacemos ahora nosotros los que somos cristianos. Pero hay gente que no conoce a Dios. Esos pecados sí son pecados de muerte que los llevan a la condenación, al infierno, por no arrepentirse, por no venir a los pies de Cristo, por no venir a aceptar el regalo de Dios. Nosotros, dijo aquel, ¿verdad? El hermano que come las donas en la mañana, que hasta por comer de más pecamos, hermano. Por andar de comelones más de lo que debe de comer, ya está pecando, ¿verdad? Por ser, ¿cómo le dicen? Glotón, o ¿cómo le llaman eso? No sé cómo le. ¿Sí? Bueno, usted no, otros que no están aquí. Bueno, dice la palabra de Dios, leíamos, dice ya el versículo 11, ¿verdad? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Dios ha dado testimonio. Y miren, ¿cuántos de nosotros creemos en los testimonios de la gente? Cuando vemos, este sí tiene un buen testimonio, porque es alguien que creíble. ¿Cuántos podemos creer a Dios? Amén. Podemos creer en Dios. Y si Dios dice que tenemos vida eterna, el testimonio que Dios dejó, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, porque Él es el que nos va a traer a mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene vida. Si tú no tienes al Hijo de Dios, no tienes vida. No hay vida, porque esa vida está en el Hijo de Dios, que Dios amó al mundo para salvarnos. Y Dios, el plan de Dios para la humanidad era salvarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Pastor, yo soy un vil pecador, arrepiéntete. Pastor, yo todavía no tengo esa seguridad. Aproveche este tiempo, porque hay mucha gente que está en el infierno y ya no pueden. Quisieran y ya no pueden. Pero tú estás aquí con el plan de Dios y que seas salvo. El plan de Dios es que vengas a los pies de Cristo. No hay nada más valioso que la salvación. Ni todo el dinero del mundo, ni todas las cosas que este mundo te pueda dar, que sea más valioso que la salvación. La salvación vale más. El hombre rico que tenía todas sus riquezas, aquí se quedaron. Pero aquel que tenía la salvación, ahora está gozando de las riquezas de papá Dios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Y todo ojos cerrados, ponemos una música y ir a cantar. Pastor, gloria a Dios. Venga, dele gracias a Dios, porque siendo usted un vil pecador, Cristo le salvó.